¿Qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y el día de hoy tenemos el enorme placer de contar con el maestro Pablo Iriart, un hombre de alta inteligencia y de gran calidad humana, combinación poco común en estos tiempos. Maestro, ¿cómo está? Estimado profesor, me halaga demasiado y se lo agradezco, aunque usted creo que exagera en esta ocasión. No, es lo único que se merece. Vámonos al grano porque tenemos mucho que hablar, maestro. Mire, hay una cosa que se llama, es una emoción, y esa emoción se llama enfado. El enfado es el enojo persistente. El enfado es un enojo que ha persistido durante mucho tiempo. Y el enojo es una forma de actitud, que es una defensa ante las emociones. Viene toda la problemática de este ataque, vamos a llamarle ataque a la libertad y todo lo que sucede en el Capitolio norteamericano. Una imagen verdaderamente inusitada, se puede decir que hasta desagradable para muchas personas que creen en el espíritu de la libertad. El enfado está en la sociedad norteamericana, en una parte de la sociedad, ¿sí? Otra parte creo que se puede decir que disfrutó esto. Pero lo que yo sentí, políticamente hablando, maestro, es que los demócratas reaccionaron en vez de tener la cabeza fría, serena y establecer toda una serie de argumentaciones, reaccionaron con algo que en política es veneno, que se llama enojo. Y se decide hacer el segundo impeachment. Pero creo que ese impeachment, lo que sucedió la semana anterior, provoca un grave problema. Los romanos utilizaban el damnatio olvidae, te mando al olvido, y los demócratas le dieron vida, calor, lumbre a este movimiento y al personaje sobre todo. Y creo que estamos ante el inicio de un problema que va a durar 4 años más porque ellos no hicieron las cosas de manera adecuada. No sé usted qué piense de eso, maestro. Coincido con usted, profesor. Primero, el enojo y esta extraña sensación, este extraño sentimiento que recorre a la población de Estados Unidos. 33% de los que votaron por Trump están de acuerdo con los asaltantes del Capitolio. Es decir, no fue una muchedumbre acotada de locos, no. Es un sentimiento extendido, nos robaron la presidencia y hay que colgar a Mike Pence, al vicepresidente, porque no frenó la certificación electoral y hay que matar a Pelosi, la líder demócrata. Es decir, es terrible lo que pasa aquí en Estados Unidos en materia de polarización de la sociedad. Lo segundo en que tiene usted razón es que si no iban a acabar con el personaje, creo que debieron haberle hecho como los romanos, mandarlo al olvido. Eso. Pero se fueron a un juicio político sabiendo que lo iban a perder de todas maneras. Y lo plantearon mal, lo plantearon desde un punto de vista de técnica jurídica que era incitación a la rebelión, cuando fue mucho más que eso. El presidente Trump cometió el peor de los delitos que haya cometido un presidente de Estados Unidos, que es utilizar el poder de su cargo para mantenerse en la presidencia luego de haber perdido las elecciones. Ese delito quedó impune, profesor. Es que es muy claro. Yo siempre pienso, tienes que trabajar como funcionario, como servidor público. Como funcionario debiste haber solucionado el problema del Capitolio, como servidor público y como funcionario debiste haber llevado las cosas de acuerdo a conservar la paz, a conservar el equilibrio, a buscar la serenidad, y después se abandona esa posición de funcionario y empieza la posición del político. El político debe calcular riesgos, manejar anticipación, capacidad de predicción, entender que las cosas tal vez pueden ir en contra, pero se logró lo que políticamente se buscaba. Ante una figura absolutamente negativa, no se le puede atacar frontalmente porque cuenta con el apoyo de muchos que creen en él.
pero sí se puede hacer lo posible de un manejo de comunicación inversa. Lo voy dejando atrás, voy demostrando que lo que hizo no valía la pena, empieza el problema y la famosa condena romana, damnatium olvida, y que nadie sepa de ti. Yo solamente quiero decirle, maestro, creo, como dice un autor, David Grossman, un autor israelita que considero grandioso, decía, los pueblos se están demonizando y los pueblos que se demonizan son pueblos que se dividan y cuesta mucho trabajo volverlos a unir por mucho tiempo y el daño es grande, maestro. Sí, discrepo un poco con el tema de irlos olvidando, no, a esos personajes que no se dan en racimo en la historia, sino que son muy especiales. Sí, Hay que acabarlos. Hay que acabarlos cuando cometen los delitos contra la democracia y no premiarlos. Como premiaron en su momento a Hitler, Hindenburg lo hizo canciller, como premió Vittorio Emanuel III a Mussolini, lo hizo jefe de gobierno, como premió el pueblo venezolano a Chávez después de intentar un golpe de Estado, lo hizo presidente, etcétera, etcétera, etcétera. No, a esos personajes hay que acabarlos o ellos acaban con sus países. Ahora, profesor, yo le hago una pregunta. Sí, hay un resurgimiento del trumpismo, golpe que no aniquila, fortalece, dice la frase de la política mexicana, pero le pregunto, ¿no cree que han pasado muchos años de que tenemos paz mundial y que esto no es la norma en la historia, sino que hemos vivido un paréntesis de 75 años de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora y un paréntesis desde el 89 hasta la fecha de tolerancia y que viene otra vez la ola de la intolerancia y una época de los nacionalismos y posibles guerras que encarna todo ello un personaje como Donald Trump? Hay una gran amistad demoníaca, maestro, la amistad que surgió, la complicidad que surgió entre un Mussolini y un Hitler, que se identificaron perfectamente y los utilizo a ellos porque son verdaderamente, ya no quiero hablar de lo que significa la figura de los cubanos que le prometieron al pueblo que ellos se iban en cuanto hubiera algún problema, ellos dejaban el poder, porque eso llevan 60 años ahí trepados y creo que siguen vivos algunos, es una cosa verdaderamente dantesca, pero el mundo se metió en un espacio donde buscaba de manera única la sensación de poder vivir armónicamente, que se pudiera comerciar. Creo que la huella de la Segunda Guerra Mundial fue verdaderamente dolorosa y catastrófica para los seres humanos. Por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial brincaron el liderazgo y la personalidad, maestro. El Tratado de Versalles, cómo humillaron a Alemania, Italia, el liderazgo y la personalidad. Y hay una cosa, para el fascista, porque yo hablo del fascismo, todo está en el Estado, ¿sí? Nada es humano, nada es espiritual, nada son ideas. El Estado se encarga de interpretar, potenciar, entregar todas las necesidades del pueblo porque el Estado sabe lo que hace y le dice el Estado, y Mussolini lo dice en un discurso, la sociedad debe estar virilmente preparada para defender al Estado cuando sea necesario. Estamos de regreso ante el liderazgo y la personalidad. Y cuando liderazgo y personalidad se juntan, las ideas empiezan a disminuirse y las emociones empiezan a explotar. ¿Por qué llegamos a esto, maestro? Es un problema educativo y un problema económico. Sí, y es una constante histórica. Ahora, de lo que suceda con Trump en Estados Unidos en los siguientes años, creo que va a depender, va a ser muy interesante porque de ahí depende la situación del mundo. Yo no creo en esta constante que la paz llegó para quedarse, que es el fin de las ideologías. No, 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 no. Hay un populista autoritario, enfermo de poder en Estados Unidos, que perdió la presidencia, pero quedó impune y conserva bases suficientes para tener al Partido Republicano como su rehén. Y puede volver al poder y se nos pueden terminar
75, 76, 77 años de paz mundial. La paz no es permanente. Nunca ha sido permanente. No es la constante de la humanidad. Mire, esta semana se cumplieron 421 años de la muerte en la hoguera de Giordano Bruno. Su delito era la teoría heliocéntrica, un gran filósofo, matemático, y lo quemaron por creer que el Sol era el centro del universo. Bueno, la gente la quemaban por sus ideas. Y se nos olvida que hace apenas 30 años, o 32, en la plaza de Tiananmen, aplastaron a los que pedían libertad en China. Es decir, la intolerancia es la constante en el devenir humano. A ver, déjeme decirle una cosa. Recuerde el gran festín europeo por la situación de la Unión Soviética. El festín era brutal, la alegría era brutal. 2 años después, todo era miedo, las voces eran bajas, nadie daba la contra, el mundo se autocensuraba, todo estaba en peligro. Creo que a los republicanos les está sucediendo lo mismo, maestro. Están hablando en voz baja, están subordinándose y levantarse de un régimen o de un personaje totalitario. La sociedad lo hace muy poco a poco y el daño es enorme, maestro. Ese es el punto. Y cómo maneja, quizá más que los demócratas, cómo maneja el Partido Republicano la hegemonía, la presencia tan poderosa de Donald Trump, que no es solamente por carisma. Profesor, hizo una agrupación que se llama Rescatemos América. No es el MAGA, el Make America Great Again, sino que Salvemos América. En un par de semanas juntó 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Tiene dinero, tiene poder y puede hacer pomada a quienes de los republicanos no lo apoyaron y no le fueron incondicionales. Al líder del Senado, a McConnell, lo pide ya su destitución. Los 7 senadores que votaron en contra suya, es decir, votaron por condenarlo, no se van a poder reelegir. ¿No? Viene una lucha interna en el Partido Republicano. Maestro, brutal. Nada más, yo pienso una cosa. Él le hizo promesas a ciertos republicanos y esas promesas se las cumplió. Y muchos están en deuda en ese sentido. Pero ya, para terminar, yo solamente quisiera decir, siempre estamos viendo hacia adelante, maestro, siempre estamos buscando el futuro. A veces hay que hacerle caso a los viejos y hay veces en que darnos una vuelta hacia los viejos traumas, hacia los problemas que hemos tenido. Y en esos problemas que hemos tenido, sí, podemos entender y podemos comprenderlos mejor porque ahí están semillas que detonan 30, 40 años después. Si los fuéramos hacia atrás, tal vez comprendiéramos muchísimo mejor muchos problemas que estos ya se vivieron hace 70 años en Europa. Ahí está. No olvidar la historia y no olvidar nuestros viejos traumas que son verdaderamente peligrosos. Así lo creo, maestro. ¿Algún comentario breve para terminar? La olvidamos, profesor, olvidamos la historia, no aprendemos absolutamente nada. Creo que estamos viviendo una sociedad que está siendo víctima de sus descuidos. Insisto, nos descuidamos en la ciencia y nos hemos descuidado en la educación y nos hemos descuidado en la política. La ideología no puede ser más importante que las personas y que los seres humanos. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted, profesor. Gran colofón, lo comparto. Los esperamos la siguiente semana, aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.